La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. El asunto ideológico, el socialismo. Yo decía que hay corrientes anarquistas, oportunistas, clientelares, capitalistas infiltradas entre nosotros. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. Es una revolución. No es economía de mercado, ni ponerle caretas al capitalismo, no. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Está en las radios Voces Libertarias en Caracas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado y Radio Venceremos en Lara, en Yaracuy, Radio Sandino y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabare. Estamos también en Twitter, en @un grano de maíz y en @el arado y el mar. Y el teléfono 0416-626-3300 sigue vivo. Llegaron mensajes de Milka Camacaro, Pedro Marillán, toda mi solidaridad con la escuela El Arado y el Mar. Mucho regocijo y felicidad de varios usuarios, dándole la bienvenida a Mario Silva. Bueno, listo. Y Milka y todos los otros mensajes, ¿no va a leer alguno? Es que los mensajes de Milka son un poco tremendistas. No, lea el de Milka, No es de Milka, es de Aurora el que vamos a leer. Ah, de Aurora, cierto. Dice, camaradas, cero culillo, crítica con valentía, consistencia, densidad como el gigante nos enseñó. Sigan, pero moscatel. Estoy y estamos con ustedes y con el legado socialista de Chávez. Un fuerte y revolucionario abrazo. Y Gustavo Panther nos manda a escuchar su programa Pico y Espuela, por aquí, por Voces Libertarias 97.3 en Caracas. Gustavo Panther, colaborador de este programa. Bueno, listo, cumplida la etapa de presentación. Sí, no, quería hacer nada más un comentario, no sé si ustedes tienen alguno, pero me llamó la atención, en realidad, la pirueta que acaba de dar Schemmel, quien hace, quizá como para asomarlo, no tengo la respuesta. Sí, quizá para asomarlo y hacer algún comentario al respecto, pero hasta hace una semana, 2 semanas, Schemmel decía que esto iba viento en popa, que la popularidad de Maduro estaba por el cielo y que lo que se veía en las encuestas era que el 70% de la población tenía esperanzas. Y ayer sale en el programa de José Vicente, no lo estamos inventando nosotros, además cambiando su discurso, hablando de que las prebendas materiales no son lo importante en una revolución, llamando a la constitución de un nuevo bloque histórico y demás, pero da un dato muy fuerte, dice que 7 de cada 10 venezolanos están en contra del gobierno. En 2 semanas cambió la opinión radicalmente. ¿Qué ocurrió ahí? Pero fíjate una cosa, yendo más allá de eso, hay un vacío de ideología y de teoría que lo llenan unos charlatanes. Schemmel es un charlatán y aquel José Vicente León será. No, Luis Vicente León. Luis Vicente León es otro charlatán. Fíjate, Luis Vicente León dice: en el vacío ideológico se constituyen como unos grandes teóricos y guías. Unos gurúes. Fíjate que él dice que se va a reunir con los factores del cambio para conversar sobre la política y tal. Es decir, es un gurú, como tú dices, de la política. ¿De dónde salió? ¿Qué es eso? ¿A quién defiende? Este Schemmel está en la misma línea. Ellos no están siendo, como presumen, científicos de las encuestas, sino son manipuladores de la vida social. Ahora les interesa ir hacia el pacto, sí, y asustan al gobierno diciéndole eso, o sea, diciéndole la verdad. Entonces, la verdad que no necesitas encuestas tú para saber que el gobierno ha perdido apoyo bastante. Pero fíjate, tal es el vacío
que tú ves en Aporrea, chico, una serie de necios escribiendo, ¿verdad? Atacándose, que si tengo esto, que si yo era de aquello, que yo no tengo oficina, y que el tucano no vuela, y que sí vuela, pura pendejera, y nada de ideología y de estudio serio. Ese es el signo de los tiempos. Y muy muy personal, ¿no? Claro, porque no hay debate. pero no hay más de qué hablar, y provocan el debate, diciendo, mira, Saturno es no sé qué, me da risa y tal, provocando un debate trivial y llevándolo a uno al terreno de la superficialidad. Claro, pero es el vacío que hay, porque es el vacío de la dirigencia. De la dirigencia. Pero ¿por qué ese vacío, Sacudo? El vacío es porque los dos son lo mismo. No hay lucha ideológica en realidad. Lo que hay es una pugna en la superficie que no pasa de un arañazo en la cara. Ajá. No hay la lucha de clases, la anularon. Al inicio del programa que pone Cano allí al presidente Chávez, él define el carácter de la revolución. Ajá. Deja definida muy claramente que la vía es el socialismo y que no hay pacto con la burguesía. Y también habla de la unidad de los revolucionarios, no de la unidad de los revolucionarios con los sectores contrarrevolucionarios. El socialismo está bien definido y bien establecido en el plan de la patria. Y eso lo dice Chávez en el 2009 y lo dice en su último discurso. Claro, pero socialismo y cuidado con el reformismo. Lo que dice Saturno le falta una coletilla. Ese mandamiento de Chávez fue olvidado y se cayeron en manos del capitalismo, por eso no hay lucha ideológica. Claro. La explicación de esta trivialidad, de golpe llegamos a un faranduleo, ¿verdad? ¿Qué importa que alguien tenga una alfombra o aire acondicionado o haya trabajado aquí o si el tucano llegó o no llegó? Esos son análisis tontos. Que en muchos casos fueron estimulados por la misma dirigencia, recordemos. Claro, porque es que la dirigencia no quiere llegar a la profundidad. Fíjate tú que la gente de la oposición que son capitalistas no exponen su plan como es. Tienen debajo de la manga. Y lo tienen debajo de la manga, y el gobierno tampoco, sino lo que sacan son pequeñas burbujitas que aparecen ahí en la superficie, pero nadie dice que son capitalistas y que lo que hay que hacer es ir con el capitalismo, y ese capitalismo supone un alto grado de represión. Sí, claro. No, serán tontos. Arranquemos entonces, dicho esto, con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado Derrotar el golpe. ¿Para qué? El gobierno denuncia un golpe y empieza a tomar medidas policiales. Detiene a militares y a algunos civiles, pide solidaridad internacional y llama al pueblo a la unión para derrotarlo. Acusa a los gringos de ser los autores intelectuales. La situación es delicada, no cabe duda. Amerita estudio para no cometer los errores del pasado, para defender los anhelos más queridos de este pueblo, las metas más humanas, el socialismo, y evitar que los humildes terminen trabajando ahí dice, para sus verdugos. Dice el párrafo que la situación es delicada. Eso para que algunos que escriben por ahí que nosotros no entendemos el momento. Nosotros venimos diciendo ya de hace aproximadamente, ya se han cumplido 2 años, que si el gobierno cogía por el camino del pacto con la burguesía, se iba a debilitar tanto que le iban a intentar dar un golpe de Estado. O sea que hace tiempo lo venimos alertando, que es una situación delicada en la que estamos en este momento. Sí. Y todas las acciones de la oposición van dirigidas a crear las condiciones para chantajear al gobierno para que no avance hacia el socialismo, para que no tome medidas revolucionarias, y lamentablemente nuestra dirigencia cae en ese juego. La verdad yo no sé si es chantajeado, creo que el gobierno no quiere tomarlas, pero en todo caso el resultado es el mismo. Ambos están disputándose un tipo de capitalismo. Administrarlo. Exacto. Sí. El rumbo, o sea, 2 formas de capitalismo. Creo que más adelante lo vamos a decir más claro. El rumbo que tome la nación en esta situación de crisis dependerá principalmente de la claridad ideológica, de la teoría que guíe la acción. Es necesario que la política no se maneje por clichés, por frases y palabras vacías, sin definición, que encubren los caminos de retorno. Claro.
Fíjate una cosa, y no tener claridad ideológica, que no tiene, porque el gobierno se abrazó con la ideología capitalista. Y entonces ese es el drama que vive, ¿verdad? Que es capitalista en la práctica y necesita estar aferrado también al pensamiento o a la imagen de Chávez. Recuerdo. Y esa es la gran contradicción. Entonces lo que haga le sale mal, porque no tiene personalidad. Sí. Y eso no es un peyorativo, sino de verdad no tiene nitidez para dónde va, qué es lo que quiere. Sí. Entonces de golpe pone a Ledesma y se mete en un lío, o pone preso a Leopoldo y no encuentra después qué hacer con Leopoldo, y Leopoldo va creciendo ahí en la cárcel y los tipos no encuentran cómo juzgarlo ni de qué acusarlo, sí. Porque están enredados. Sí, porque esto que vos planteabas al comienzo, porque no se corresponde esa actitud, esa conducta de poner presos a los tipos que tienen que estar presos. O sea, Leopoldo fue y dijo antes de aquella sonada, vamos a seguir hasta que caiga el presidente Maduro. Fue clarísimo, ¿no? Y hubo 60 muertos y centenares de heridos. El problema es que eso no se corresponde con la democracia burguesa y el pacto con los oligarcas, o sea, con los jefes de Leopoldo. Y otra cosa, y no preparan a la masa. Entonces nosotros nos engañamos, el pueblo está siendo fuerte y respondiéndole a la guerra económica. No, eso es mentira. Eso son espejismos. Ahora fíjate, yo digo, lo de Leopoldo y el otro, sí. Tienen que preparar a la masa para esas prisiones. Sí. Y esa guerra cultural o comunicacional, si tú quieres, la estamos perdiendo. Sí, no sé. Sí, al asedio que viene después de eso. Claro, entonces, y a la justificación que la gente entiende, no, hay que ponerlo preso, señor. Leopoldo hay que ponerlo preso porque es enemigo de la revolución. Y si es enemigo de la revolución, va preso, punto. Sí. No, es la libertad y él puede hablar y puede decir y hay que probar, es lo que tú dices, la democracia burguesa. Entonces no pongan preso nada, pues si se van a quedar ahí. O sea, hay incoherencia. Ledesma, preso porque estaba planificando conspirando, va preso por eso. No es que está preso porque una vez... En las ballenas, en el 92. Es decir, no, ¿qué es eso, chicos? Sí. Esa es la ambigüedad propia de una pelea entre capitalistas. Sí, totalmente. Ahora fíjate tú una cosa, cuando Rómulo Betancourt y el pacto de punto fijo ponen preso a los diputados de izquierda, una ley especial, preso porque están en contra del sistema que él, listo. Era un gobierno. Sí. Inhabilitan al Partido Comunista. Inhabilitan al Partido Comunista y tal, y no están explicando pendejeras ni haciendo juicios, preso. Claro. Y pusieron preso a mucha gente, un artículo que era el 232, que el gobierno te podía poner preso por 3 meses y reciclado. Entonces, tú estabas preso en tal parte y 3 meses era. Entonces a los 3 meses te soltaban y en la puerta como los contratos basura que te van despidiendo cada 3 meses. Exacto, entonces en la puerta te soltaban y te volvían a agarrar y te metían 3 meses más, y ya después ni nada. Eso era, claro, como un reenganche. Sí, pero esta es una revolución que cayó en tal grado de complicidad con el capitalismo y no se puede defender. Sí, que no puede ni siquiera diferenciar. Sí. La primera alerta es la unidad. No todo llamado a unidad es bueno. En el pasado sirvió para entregar la gesta heroica del 23 de enero. Escuchemos a Fabricio en su carta testamento de renuncia al Congreso. El 23 de enero, lo confieso a manera de autocrítica creadora, nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos. Nada se hizo para erradicar los privilegios ni las injusticias. Quienes ocuparon el poder, con excepciones honrosas, claro está, nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas, de la dominación feudal, de la opresión oligárquica. Por el contrario, sirvieron como instrumento a aquellos intereses que gravitan en forma negativa sobre el cuerpo desfalleciente de la patria. Fabricio escribe esa carta 3 años o 4 años después de haber derrocado al gobierno de Pérez Jiménez, y yo me atrevo a decir aquí que los revolucionarios de aquella época pasaron esos años discutiendo trivialidades y no fueron al fondo, y la burguesía logró capturar esa gesta heroica que fue el 23 de enero. ¿Quién es el que lo ilustraba? Que decía,
La revolución se fue a liberar a los presos y la burguesía a hacer gobierno. Sí, claro, el 23 de enero, pero ese es otro factor ahí, la falta de vocación de poder. Pero esto de la unidad, ¿usted iba a hablar algo? Sí, también iba a decir lo siguiente, que confundieron en su momento lo que era una alianza táctica con las alianzas estratégicas, que es la alianza por la revolución y el socialismo, y no la alianza para estar haciendo pactos ni para renovar el capitalismo. Con el capitalismo para remozarlo más adelante. ¿Qué es lo que dice el texto? El pragmatismo de ayer y de hoy. Pero lo que es vivir en el momento, vivió esa y esa frustración de aquella entrega. No, y de ver, además tuvo preso Saturno, también tuvo tiempo para meditarlo mejor al momento, ¿no? Y poder estudiarlo. Y corrió duro por ahí en esas manifestaciones que le echaba plomo Rómulo. Mira, pero fíjate una cosa, esa es la sabiduría de la edad. Pero tú ves que la edad tiene sus pros y sus contras. Sus contras, el contra ya le pegó duro. Eso no hay quien levante ese alma. Bueno, vamos, mira, no, el concepto ahí es el de unidad. Porque el concepto que plantea, que trasunta lo que dice Fabricio. Sí, claro, pues eso es lo que hay que discutir nosotros para no caer en eso. Fíjate una cosa, se pregunta a Saturno, que es un muchacho joven, ¿verdad? ¿Por qué Fabricio, 3, 4 años después, es que se da cuenta de lo que está pasando? Porque estaban atrapados en el concepto de unidad. El Partido Comunista. Bueno, un concepto que además venía de la Unión Soviética. Y el PCB, sí, el PCB todavía, 10, 20, 30 años después estaba planteando la unidad. Yo creo que todavía andan con eso, no se han dado cuenta. La unidad antifascista y la especie de liberación nacional. Y la unidad por el mal menor. Claro. Entonces, en el Brasil, oye, ganó Lula, y votamos por Lula para que no gane no sé quién. Y en Argentina lo mismo, vamos a votar por esta para que no gane aquella. No hay proyecto propio de la revolución. ¿Puedo hacer un inciso que hablaste de Brasil? Pero pequeño. ¿Leyeron el comunicado de Brasil? El último comunicado de la Cancillería brasileña. No ha examinado. Dale, pues, ¿qué fue? No, está a la derecha de las declaraciones del Departamento de Estado. Muy preocupado sobre la situación de Venezuela. Claro, porque tienen plata aquí. Entonces se acabó la ilusión de que mis amigos, que los vi a los ojos. Entonces, fíjate, cierro el inciso, adelante. Sí, entonces fíjate tú, el concepto de unidad hay que saberlo manejar, ¿verdad? Por ahí hay muchos cuentos de eso. El 23 de enero, la unidad, perdiendo de vista, como dice Saturno, lo estratégico, puso a la revolución a la cola, al servicio de la burguesía, y eso es lo que está pasando ahora. Claro. Eso hay que decirlo, pero también que lo sabe bien, que lo ha estudiado Zancudo, el problema de Rosa Luxemburgo allá en la guerra. ¿Cómo es que es la cosa, Saturno? Ya en la Primera Guerra Mundial, hay que decir que antes de la Primera Guerra Mundial los movimientos revolucionarios estaban bien organizados. En Rusia, inclusive Lenin triunfa en la guerra. Pero los alemanes, los revolucionarios alemanes, los revolucionarios ingleses, franceses, se plegaron a la burguesía en favor de la guerra y no supieron tener un proyecto propio. Y entender que era una guerra intercapitalista. Tanto así que mataron a Rosa Luxemburgo por un fanatismo y una cosa de nacionalismo tonto. Entonces el problema es la unidad, es clave, no es cualquier cosa, porque ahora nos quieren hacer ver que hay que andar con una unidad, con un cheque en blanco al gobierno, así traicionen el socialismo. ¿Entiendes? Y eso es reaccionario. Claro. La unidad sin contenido, sin principio revolucionario, es reaccionaria. En general, casi siempre. La unidad es para esconder la lucha de clase o camuflajear. Sí, pero ven acá, lo que plantea Saturno, porque hay que saber para no caer en extremismo. El 23 de enero había que hacer una unidad, ¿verdad?, en contra de Pérez Jiménez. Cayendo Pérez Jiménez, ya esa unidad estaba de más. O si tú vas a la guerra mundial, muy bien, hacen una unidad contra Hitler. Los reaccionarios, los capitalistas estaban muy claros y no estaban unidos con la Unión Soviética, pero no tanto, no le abren el segundo frente rápido. Y cuando ya derrotan a Hitler,
viene la pelea entre esos aliados. Que era el enemigo principal. Ya se rompe la unidad. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Una unidad sin principio es infinita, dura hasta que sea ahistórica. Bueno, y siempre, chicos, no se explicaron estos pendejos por qué apoyaban a Caldera. No, porque Caldera rompe el bipartidismo. Sí, claro. Entonces no hay proyecto revolucionario. Claro. Mire, y eso es difícil. Yo he oído a mucha gente, grandes revolucionarios, hablando, no, el continente se gira hacia la izquierda, sí, porque fíjate lo que está pasando en Bolivia y en Paraguay y en no sé dónde. ¿Ah? Ahora vivimos 50, 100 años en eso, no, la cosa gira para allá y gira para acá, Lula es mejor que el otro, sí. Dilma da continuidad, Pepe Mujica es mejor que el otro más allá, aunque tenga TLC con Israel. Y no es no entender, mejor voy a decirlo así, es deformar el discurso y las acciones de Chávez. Cuando definía esto, yo me acuerdo siempre cuando Saturno plantea esto, las alianzas que Chávez hace con los gobiernos capitalistas de la región, pero lo hace desde una trinchera muy definida, desde una nitidez ideológica muy clara, defendiendo el socialismo. Ven acá, es que Chávez se basa en Bolívar. Ajá. Él lo dijo en privado o públicamente, no sé, que era algo como la alianza con esta gente. Era una alianza como la que hizo Bolívar con los ingleses, pero con una premisa. Bolívar tenía una premisa, él hablaba lo que sea y con quien sea, siempre y cuando la independencia estuviera por delante. Aquí es el socialismo por delante. Listo. Con la independencia todo, contra la independencia nada. Y con el socialismo todo, contra el socialismo nada, es perfectamente. No, porque hay unos que dicen por ahí que Bolivia se reunió con Morillo, no se puede reunir Maduro con los empresarios, no, pero Bolivia se reunió con esa premisa, que la independencia por delante. Pero no hay un bobo que está comparando a Lenin con Maduro y diciendo que Fidel y Chávez prácticamente eran socialdemócratas y capitalistas. Pero un bobo que acaba de escribir ahora en Aporrea. Deme el nombre para irlo a buscar. Y dentro de la independencia estaba la gran patria, que era la Gran Colombia. Sí. Pero fíjate tú una cosa, que ya esa discusión no tiene sentido. Nosotros en aquel momento dijimos, mira, esa alianza ahí, porque no fue conversar, sí, fue hacer un plan conjunto. Acuérdense que Mendoza pasó 52 puntos para la economía, le aceptaron 51. No, 52 de 56, 52. De 56, 52, bueno, sí, a ver. Gracias. O sea que, bateando 900. No, pero era una alianza para subir las fuerzas productivas. Todo y acabar con el socialismo. Todo eso se dio, no, pero lo que ellos dijeron fue eso, no fue una conversación, fue eso. Ahora, nosotros denunciamos eso en su momento. Hubo una discusión, se nos dijo de todo, ok, está bien, nos quedamos calladitos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Ya llegó la práctica. Era desabastecimiento, el dólar a 200, la pelea, la guerra económica. ¿Quién hace la guerra económica? Los capitalistas, ¿verdad? Y lo que dice Chemel, la gente esta, es alarmante. Dicen, mira, 7 de cada 10, y la pelea no es en el estómago, es en la mente, en el alma. 7 de cada 10. Que eso lo estábamos diciendo nosotros desde aquella vez. Y entonces tú llegas y dices el bachaqueo. ¿El bachaqueo quién lo hace? ¿Es una guerra económica? ¿De quién? No, nos quitaron las masas. Sí. Nos las quitaron. Entonces ya en la práctica, tú no vas a discutir que si puedes hablar o no. Hablaste y la cagaste. Listo. El deber de los revolucionarios es terciar en la disputa con el socialismo de estandarte. No pueden ser carne de cañón, simples piezas llevadas por el viento capitalista, participar sin proyecto propio y calificar el triunfo de un sector capitalista como un triunfo revolucionario. Entonces fíjate tú, apoyar al presidente Maduro sin hablar de socialismo es reaccionario, hay que decirlo. Estar en contra del golpe nada más es reaccionario. Todo tiene que tener el sello de socialismo de verdad, no retórico, yendo a la práctica. Es decir, hay que organizar a la masa y elevar la conciencia del deber social en principio ahorita, y rescatar la espiritualidad de Chávez. Sí. Y tomar medidas en esa dirección. La crisis de la confrontación de estos dos proyectos capitalistas debe ser aprovechada para impulsar el socialismo, rescatar el plan de la patria, el pensamiento anticapitalista y antiimperialista de Chávez.
En resumen, derrotar el golpe para derrotar el reformismo, para rescatar el camino que nos dejó señalado Chávez. Con Chávez todo, sin Chávez nada. Tiembla oligarquía, que esto es horror a ti. Bueno, despida que nos vamos mañana. Nos vemos mañana, no crea que nos vemos mañana, sigue temblando, mira cómo tiemblo yo. Es la burguesía que ha decidido lanzarse de nuevo con toda su furia, su experiencia, sus recursos contra la revolución, contra el pueblo. Es decir, aquí hay un pulseo que puede ser definitivo. Yo por eso llamo al pueblo todo, al gobierno todo, al Partido Socialista, a todos a que miremos bien, evaluemos bien, apreciemos bien y sumemos nuestra fuerza para derrotar una vez más, y derrotar no solo en un momento táctico, no. Estamos obligados a derrotar estratégicamente y para siempre a las fuerzas del capitalismo venezolano y bueno, que no es sino un apéndice del capitalismo mundial. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.